Odette, una pregunta muy rápida. ¿Van a grabar la sesión? ¿Sí me oyes, Odette? Sí, ya se está grabando. Ah, muy bien. Sí, de Sí, hecho ya se está grabando. Exacto. ok, perdonen. Yo ahorita me salgo. Ya tengo todo listo, nada más me voy a esperar un poquito para que entremos casi en punto. Entonces, ya nada más es un clic. Entonces al 57 yo le estoy dando ya clic para que ya estén prevenidas. De acuerdo, muchas gracias. Te regreso la anfitrionía en cuanto me vincule bien, ¿Ale? Sí, muchas gracias, Y Odette. voy a aceptar a Mariana mientras. Sí. Vale.
Voy a volver a hacer la vinculación, un momento más. Sí. Hola, hola a todos, hola a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca de la UNAM. Y estamos muy contentos porque hoy es la primera de nuestras 3 sesiones que hemos preparado para este foro internacional en línea, Utopías y Distopías en las narrativas feministas. Hoy estamos en compañía de Yumko Gata. Hola Yumko, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Muchas gracias por la invitación y emocionada por compartir hoy con ustedes. Gracias a ti, Yumko. Antes de que empecemos con tu plática en torno a la ciencia ficción como resistencia a la opresión, me gustaría contarles que nosotros desde la Filmoteca, en colaboración con el Festival Shorts México, creamos un pequeño programa de cine. Este programa consta de 5 cortometrajes hechos por realizadoras mexicanas. Son cortometrajes de ciencia ficción y van a estar desde hoy y hasta el sábado 7 de noviembre completamente gratis para todo el público en nuestro sitio filmoteca.unam.mx. Los 5 cortometrajes son Ascensión, de la directora, es una codirección, es de Samantha Pineda Sierra y David Giorgi. Colores, que es de Daniela Rodríguez. Ecuaciones corpóreas, de Tabata Salinas Caballero. El jardín, de Eila Capilla, y Necesito que regreses, de Carolina Moreno. Todos, bueno, como les decía, son sobre ciencia ficción y estará muy interesante saber sus opiniones sobre estos trabajos. El más antiguo, por así decirlo, es del año 2015, y hay uno incluso de animación, que es una técnica pues que casi no se hace en México y además casi no se hace por mujeres. Entonces creo que estará muy, muy interesante. Visítenlos por ahí. Y bueno, Yumko, antes de arrancar, me gustaría decirle a la gente que vamos a estar completamente en vivo desde Facebook Live y que nos escriban, ¿no?, sus comentarios, sus preguntas a propósito de este tema que nos has preparado, que además es bien interesante. Para que al final pues tengamos un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Yumko es escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz.
está haciendo su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, en Vogue México y en el British Council de México. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en México. Así que, bueno, Yumko, creo que traes una presentación bastante interesante y que vamos a poder analizar desde varias trincheras. Una de ellas, por supuesto, va a ser el cine. Entonces, adelante. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por plantear el panorama de lo que hablaré hoy, y que justo tiene que ver pues con las películas que también estarán disponibles a través de la Filmoteca, pero hablaré un poco más adelante de eso. Mi presentación el día de hoy está titulada Ciencia ficción como resistencia a la opresión, y les estaré hablando tanto de literatura como del cine, pues además están relacionadas de manera muy cercana, pues son formas narrativas que existen en nuestros imaginarios colectivos, e incluso pensando en la literatura como la tradición oral, todas estas historias permean la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, nosotros mismos, y la manera en la que vemos el mundo. Y bueno, eso es un poco de lo que les hablaré hoy. Cómo es que narrativas como bajo el género de la ciencia ficción, por ejemplo, pueden también ser una forma de resistencia ante las formas de opresión. El día de hoy, pues vamos a hablar de cómo es posible imaginar otras realidades a través de las narrativas. En primer lugar, les voy a plantear unas bases sobre las categorías que vamos a tomar en cuenta para armar estos criterios y estas formas de resistencia. Después les voy a hablar un poco de por qué es importante hablar sobre las narrativas, cómo somos representadas las personas y quiénes cuentan las historias. Posteriormente hablaré un poco más específicamente sobre algunos casos de literatura y de cine o de televisión en los que podemos entender estas formas de resistencia o de reflexión. Y por último, pues de nuevo reflexiones sobre cómo es que la ficción puede afectar el imaginario colectivo, cómo nos permite elaborar otro tipo de historias y por qué es importante que estemos presentes las personas racializadas, por ejemplo, y las mujeres racializadas en la construcción de otro tipo de narrativas que lleguen a un público amplio. Entonces, bueno, para empezar, ¿cuáles son las categorías que vamos a tomar en cuenta? El académico estadounidense P.L. Thomas, en su texto Ciencia ficción, ficción especulativa, retando géneros, pone la pregunta de si el acto de nombrar libera o restringe. ¿Qué tan útil o qué tan restrictivo es ocuparnos en situar las obras dentro de un género literario, en este caso, ¿no? Que es de donde vamos a partir? Y nos deja esta pregunta, bueno, entonces, ¿qué es la ciencia ficción? Él cita a Ursula Le Guin para hablar, y la definición de ella, donde dice que la ciencia ficción es simplemente cuando extrapolamos de manera imaginativa algunas tendencias o eventos que nos rodean, y a partir de eso se crea un futuro cercano que es entre predicción y sátira. ¿Ok? Esta es una forma de imaginar la ciencia ficción, pero entra en conflicto si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la misma Le Guin menciona, que Margaret Atwood, escritora canadiense que es más conocida por sus novelas del cuento de la criada, que lo que ocurre en sus novelas, como en este del cuento de la criada, son casos muy posibles o incluso en ciertos contextos ya ocurrieron. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de ciencia ficción si la ficción supone que van a ocurrir cosas imposibles en nuestro presente? A partir de aquí es que existen muchísimos conflictos y debates dentro de el ámbito literario, pues si no podemos siquiera estar de acuerdo en una categoría para referirnos a cierto tipo de obras, o hay demasiadas categorías para referirnos a una sola obra, ¿cómo podemos hablar de esto si ni siquiera estamos de acuerdo en los términos que utilizamos? Entonces, tenemos hablar de ciencia ficción, tal vez, o mejor hablamos de ficción especulativa,
¿Qué tal ficción visionaria? O realismo mágico, tan temido y odiado por muchas personas en el ámbito literario. ¿Y qué tal el terror? Pero ¿y la fantasía? Entonces, todos estos géneros que están íntimamente relacionados y que no obstante se han hecho distinciones, se han hecho diferentes ramificaciones. Aquí ni siquiera estoy mencionando todavía el tema de los géneros negros, digamos, el afrofuturismo o el futurismo africano o el yuyuismo africano, que todos son términos también creados para referirse a cierto tipo de obras literarias creadas por personas negras. Pues ya tenemos de entrada un montón de géneros a los cuales aludir, y entonces, ¿qué voy a utilizar yo para hablarles hoy? Queda este desastre, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues el mismo Thomas nos invita a pensar en la ciencia ficción como un género que examina la búsqueda de la ciencia. Este es un punto central. El desarrollo de la ciencia está mediado por las preguntas de quién gobierna la ciencia y por qué. Entonces, en este sentido, podemos pensar en películas como Akira, como películas de ciencia ficción. Para quienes no la conocen, Akira es una película que está planteado en un contexto de una tercera guerra mundial o una guerra nuclear sobre todo, que destruye la ciudad de Tokio, y entonces todo lo que ocurre es en Neo-Tokio. Y este tipo de narrativas además pues tienen una fuerte influencia del trauma colectivo histórico que sufrió Japón tras pues los bombardeos nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esto también quiero empezar a plantear un contexto histórico que influye fuertemente en la ficción que se va a crear en cada contexto. En este sentido, Akira no es la única, es parte de una gran serie de películas y series que hablan sobre los efectos devastadores de las armas de destrucción masiva, como lo son las nucleares. En este sentido, si pensamos la ciencia ficción a través de estas preguntas, también podemos pensar en la película Paprika de Satoshi Kon, que nos pone la pregunta de qué sucedería si se pudiera impartir y tomar terapia psicológica a través de aparatos que puedan hacer que el psicólogo o el terapeuta se meta en la psique de su paciente. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuáles serían las consecuencias éticas para ambos lados? Después tenemos también de Ridley Scott Blade Runner, que claro, aquí la pregunta que nos plantea es ¿qué pasaría si los seres humanos pudieran ser clonados? Esos clones también son seres humanos, son menos que seres humanos, tienen los mismos derechos, son personas esclavizadas, etcétera. Y por último, pues un clásico como Jurassic Park, que también supone cuáles son las implicaciones éticas de tener un parque lleno de animales de una era totalmente pasada y distinta, y además con fines de lucro, ¿no? No es sencillamente una búsqueda por el conocimiento, sino lucrar con pues, el conocimiento científico y las posibilidades de clonación. Entonces, aquí estoy empezando a plantearles este ejercicio sobre pensar que la ciencia ficción y las historias de este corte no son sencillamente inventos para entretenernos, sino que contienen muchas veces unos cuestionamientos profundamente filosóficos, éticos, alrededor de la historia, de la ciencia, del quehacer de los seres humanos en la Tierra, y cuáles serían las posibles consecuencias, ramificaciones de ciertos comportamientos, y que también no están en un futuro completamente lejano, ¿no? Las cosas que ocurren, por ejemplo, en Paprika, que tienen que ver con el uso de tecnología para impartir nuevos tipos de terapia y de mezclar con cuestiones psicológicas, pues también ya se ha abordado en series más recientemente, como en Black Mirror, pero también ya se ha estado haciendo en la realidad. Por ejemplo, hace unos meses fue noticia que en Corea del Sur unos científicos crearon un espacio de realidad virtual en el que una mujer
podía hablar con su hija de 9 años que había muerto hacía poco. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de que el luto se lleve a cabo en estos contextos? ¿Ayuda a la persona? ¿Le hace más difícil soltar al ser querido? Y que también son cuestiones abordadas en uno de los cortos del ciclo de la Filmoteca, pero todavía no les voy a echar a perder esa parte. Entonces, regresamos a esto. Si tenemos este desastre de que si la ficción especulativa, el realismo mágico, la fantasía, el afrofuturismo, y tenemos tantas palabras y tantas categorizaciones, ¿qué podemos usar para referirnos al tema de hoy? Pues yo me voy a quedar con la ficción especulativa. Fue mencionada por primera vez por Robert Heinlein en 1947 y se refiere a, es como digamos un término amplio para referirnos a todas las formas de ficción que tienen que ver con la pregunta ¿y si? Entonces puede irse hacia la fantasía, puede irse hacia la ciencia ficción, puede irse hacia la ficción, digamos, histórica, y si nunca hubiera ocurrido la esclavización, el secuestro y esclavización de personas africanas, y si las diferentes formas de conocimiento tradicional del continente americano no hubieran sido aplastadas y destruidas casi por completo por las personas colonizadoras, y si las mujeres tuviéramos el poder de movernos por el mundo sin tener que temer por nuestra seguridad constantemente, etcétera. Entonces, para esto vamos a hablar de ficción especulativa como el punto de partida para entender todas estas narrativas que juegan con lo que podría ser, lo que pudo haber sido, con todas estas maneras de reconfigurar las historias de distintos grupos alrededor del mundo. Ahora bien, hablando específicamente sobre la importancia de estas narrativas y por qué debemos estudiarlas y exponernos a narrativas diversas, la activista afroestadounidense Marian Wright Edelman decía que los niños no pueden ser lo que no ven. Entonces, en este sentido, las narrativas, aunque en este contexto se habla específicamente sobre los cuentos para niños y niñas, esto se puede traducir en todas las los productos culturales de los medios masivos de comunicación. Los cuentos, las narrativas en este caso, son un medio para que la infancia entienda las dinámicas del mundo en el que crece. Entonces, estas historias sirven por una parte como una manera de entenderse a sí mismos, es decir, claro, yo me veo como esta persona de esta serie, de esta película, y se crea una identificación, tanto como un contraste. Yo entiendo que yo soy yo porque yo no soy como esta persona en esta serie, esta persona en este cuento, etc. Y más adelante, la académica estadounidense Rudine Sims Bishop, que se dedicó a estudiar la literatura infantil hecho por personas negras, habla de cómo estas, como les decía, cuentos, pero se puede ampliar a referirnos a las series y a las películas, son como espejos y como ventanas. Entonces, sirven tanto para que la infancia se vea reflejada y valore plenamente su identidad, como una ventana hacia las vidas de personas en otros espacios, otras culturas y otras maneras de existir en el mundo. Entonces, lo que la infancia aprende a través de estas diferentes historias es cuáles son las posibilidades para una persona como yo. ¿En qué me puedo convertir? ¿Qué tipo de personas están mostradas en estas historias? ¿Son buenas, son malas? ¿Qué elementos culturales de estos personajes se parecen o difieren de mí? Y también ahí se crea un sistema de valoración. En la medida en la que las personas, en este caso la infancia, pero en general, en la medida en la que las personas se ven reflejadas en las historias, valoran su propia identidad porque saben que es importante si está en este espacio al que tienen acceso una gran cantidad de personas. Cuando la infancia no ve historias que se parecen a las suyas, piensan, bueno, entonces no importa,
mi lengua no importa, mi cultura no importa, mi forma, mis características físicas no importan. Ahora, continuando con este ejemplo muy específico de la literatura infantil, este es un estudio hecho por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, y aunque se refiere únicamente a literatura infantil estadounidense, me parece que es una muy buena referencia para entender, por ejemplo, en México también cómo funciona la producción infantil literaria y en general la producción cultural. En este caso, el 50% de los libros analizados tenían a niños y niñas blancos de protagonistas, después el 27% animales de todo tipo o seres fantásticos, después el 10% eran personas negras, el 7% personas asiáticas o de las islas del Pacífico, el 5% de personas latinas, que aquí también en el marco de las elecciones pareciera que apenas se está hablando del hecho que lo latino no es una raza, sino que es un marcador geográfico bastante general para referirse a una serie de racializaciones, culturas, lenguas, países, naciones, que no es lo mismo. Y bueno, ¿no? También valdría la pena ver aquí a qué se refieren como latinos, latinex, en el estudio. Y finalmente el 1% de las historias son de personas indígenas o de las primeras naciones, como también se les conoce. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, no solo en la literatura, sino también en el cine y en la televisión para una persona, por ejemplo, de una nación indígena, digamos, mixteca, que no haya personas mixtecas en ninguna serie en Televisa? Y también aquí quisiera hacer referencia al texto más reciente de Yasnaya Aguilar, que es una lingüista mije y que justo acaba de publicar un artículo sobre la representación indígena en los medios. En el caso mexicano, a las personas indígenas se les muestra como indio, de manera muy general, homogeneizando a pues, muchísimos grupos de personas, al menos 60 naciones en México. Y por ejemplo, podría alguna persona pensar, bueno, sí hay representación indígena en México, está la India María. Y lo que Yasnaya dice es, bueno, ¿tú sabes de qué nación se supone que es el personaje de la India María? Así de buenas a primeras, pues no, porque no es lo importante. Lo importante es su condición de, como decía, indígena de manera muy general. Y entonces se invisibiliza toda la diversidad que hay dentro de esta gran categoría, que también se ha hecho racial y que no lo es. Y entonces así es como se van configurando las representaciones en el imaginario colectivo. Las únicas excepciones son, por ejemplo, las narrativas de tradición oral que hay dentro de cada comunidad, que por lo general sí son un reflejo de la diversidad local, pero también el problema es que cada vez más están fragmentadas estas relaciones de comunidad por la migración, por el aumento el uso de la televisión y el internet y demás. Entonces, ¿qué tanto en realidad nos vemos reflejadas todas las personas, por ejemplo, en México, en los medios de comunicación que consumimos? Ahora bien, en el contexto específicamente de la ciencia ficción, cuando pensamos en ciencia ficción podemos pensar en Orwell, en Julio Verne, si quieren pensar en Los Orígenes, un poco también Stephen King, que escribe tanto terror como cosas que se dirigen más a la ciencia ficción, Margaret Atwood, si nos queremos ver un poco más diversos, que como les decía, pues escribe en corrientes, digamos, más feministas, y pocas veces tienen atención o la atención que merecen escritores y escritoras que se encuentran en estas intersecciones de diversidad, como por ejemplo Octavia Butler. Octavia Butler fue una escritora afroestadounidense que tuvo una producción prolífica a lo largo de su vida, lamentablemente falleció hace algunos años, y su obra explora no solo, digamos, estas distopías en un sentido de
de destrucción del medio ambiente, sino también distopías que tienen que ver con las relaciones de género, que tienen que ver con las relaciones de clase, que tienen que ver con las relaciones raciales. Y entonces lo que Octavia Butler nos plantea, por ejemplo, en una novela suya que se llama La parábola del... no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice la parábola de Parable of the Sower. Es una serie que debía ser una trilogía, pero solo se quedaron en los 2 libros. Ella murió antes de escribir el tercero. Habla de un contexto estadounidense completamente distópico, pero que además es terrorífico porque no suena muy lejano. De hecho, la narración ocurre en el año 2024 y es sobre una niña que, pues para empezar, por ejemplo, su madre murió en cuanto ella nació por problemas de adicción, que bueno, los problemas de adicción ya están completamente dispersos, no solo en la sociedad estadounidense, sino también en la mexicana. Habla de una destrucción del medio ambiente brutal en el que el precio de la gasolina o más bien, solo las personas ricas consumen gasolina y ahora el líquido más caro es el agua. Y detalles como el hecho que bañarse ahora es un lujo y que es de mal gusto estar limpio porque es como presumir que una persona es rica, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en el contexto más cercano que tenemos, la Ciudad de México, que tiene este problema de desabasto de agua, ¿cuántos años faltan para que existan condiciones similares? No tanto en cuanto a esto de si es de mal gusto bañarse o no, sino de el hecho que el agua sea uno de los recursos más caros y que eventualmente se vuelva un lujo, que no sea un derecho. Entonces, este tipo de cuestiones son las que aborda, por ejemplo, Octavia Butler en un sentido más distópico. Pero por otra parte, tenemos narrativas que van en otra dirección, como las de Nnedi Okorafor, que escribió una trilogía de Binti, se llama. La protagonista es una joven africana de un grupo étnico que se encuentra en el oeste de África. Digamos que es un grupo étnico que todavía existe en esa región, pero plantea a esta cultura y a este grupo en un contexto de desarrollo de la ciencia, es decir, que el colonialismo posiblemente no existió y entonces estos grupos pudieron experimentar y tener diferentes... no me gusta la palabra desarrollo porque también implica como unos parámetros bastante coloniales y occidentales, pero digamos que tuvieron la posibilidad de explorar hasta la plenitud las distintas formas de conocimiento. Y entonces Binti es una joven que es una como genio de matemáticas y tiene las posibilidades de irse a la mejor universidad del universo, de la galaxia, una cosa así. Entonces, al contrario de Octavia Butler, que plantea una distopía, que es lo peor que podría pasar, Nnedi Okorafor plantea, ¿y si esto pudiera haber ocurrido? ¿Y si se dan las condiciones en un futuro lejano para que el colonialismo deje de ser este yugo aplastante para gran parte de las personas del sur global, como se conoce, pero en gran medida del continente africano? Entonces, Nnedi Okorafor, la escritora, incluso es una de las teóricas que ha planteado el desarrollo de corrientes como las del futurismo africano, que es distinto del afrofuturismo, y del yuyuismo africano, que también plantea estas relaciones mágico-fantásticas en torno al desarrollo de los personajes, pero en un contexto completamente ajeno a lo colonial, a lo blanco y a lo occidental. Entonces, en este sentido, la opresión se puede enfrentar desde las narrativas porque cuestiona todo lo que está determinado, todo lo que ocurre en nuestro presente, y para este caso me gusta mucho pensar en esta cita de Orwell de su texto 1984, en el que este régimen dictatorial absolutista
una de sus frases más importantes es: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Entonces, muchas veces, o más bien en estas situaciones, por ejemplo, de mujeres racializadas, nos hemos enfrentado históricamente no solo a las violencias del colonialismo y del racismo, sino también al patriarcado y todas estas formas de violencia que están cercanamente relacionadas con el colonialismo. Muchas veces, o más bien, quién sabe qué tantas escritoras afrodescendientes desconocemos porque nunca tuvieron la posibilidad de escribir sus historias y que fueran preservadas, o que nunca no tuvieron la habilidad de transmitir a las generaciones siguientes las historias de sus comunidades y sus cosmovisiones y sus lenguas, porque fueron violentamente reprimidas por el régimen colonial. Entonces, este tipo de narrativas, como las de Butler, como las de Okorafor y de muchísimas otras hombres y mujeres escritores, plantea el tratar de armar una nueva memoria, es decir, una nueva manera de entender el pasado a partir de las migajas que tenemos históricas y la imaginación, y plantear un nuevo futuro pensando en qué podemos hacer, qué podríamos haber sido si esto no habría ocurrido, pero también en gran medida cuáles son las posibilidades para las nuevas generaciones. Digamos, la primera rebeldía en este contexto es pensar en qué podríamos llegar a ser en un sentido constructivo. El reapropiar las narrativas sobre las propias comunidades, aquí yo me refiero muy específicamente al caso de personas afrodescendientes en el continente americano, pero se puede aplicar a muchos otros contextos de personas oprimidas históricamente. Aquí la cuestión es que también, partiendo del ensayo de Toni Morrison, El sitio de la memoria, tenemos el derecho y la habilidad de construir nuevas historias, a pesar de que han sido o ha habido un intento por eliminarlas históricamente, y parte de nuestro legado son esas nuevas historias. No importa que sea ficción, porque pudo haber pasado. Que sea ficción no lo hace menos valioso y además no lo hace menos real, que es una cuestión también que se desdibujan las fronteras entre la verdad y la mentira, que también son formas bastante europeas y occidentales de entender las narrativas. En un contexto europeo existe la objetividad, y entonces algo es verdad o no lo es. Y esto no es necesariamente cierto, pues existen muchas maneras de entender las realidades, y no existe una realidad, sino una serie de realidades, y vivimos estas realidades con base en el cuerpo que habitamos, y eso define en primera instancia la manera en la que nos vamos a mover por el mundo, pero también está atravesada por muchas otras cosas, como la cultura, como la lengua, como el espacio en el que vivimos, como la necesidad de migrar, etc. Entonces, aquí les quiero dejar dos casos muy contrastantes, pero que existen dentro de un mismo universo, que es el personaje de Iron Man y el personaje de Shuri, y pertenecen a el universo de superhéroes de Marvel, que fue creado a mediados del siglo XX y que ahora se ha vuelto una franquicia de películas, series, juguetes, etcétera. ¿Qué representan estos dos personajes? ¿Qué transmiten? Un niño o una niña que absorbe a partir de ver a personajes construidos de esta manera. Por un lado tenemos a Iron Man, que es un hombre blanco, cisgénero, heterosexual hasta donde sé, pero además que es billonario y que su fortuna está o viene de la creación de armas de destrucción masiva,
y que también de ahí surgen sus como superpoderes, ¿no? O sea, realmente si lo pensamos, el superpoder de Iron Man es tener mucho dinero, porque gracias a eso es que pudo crearse este traje. O sea, sí digamos que se supone que es un prodigio para la ciencia y la tecnología, pero fundamentalmente su superpoder es tener dinero. Y todas estas cosas que construyen el personaje de Iron Man traen una serie de valores y de valorizaciones que le enseña a las infancias, por ejemplo, que hay que trabajar en el desarrollo de tecnología, no importa para qué sea, para que nos volvamos ricos, para que así podamos salvar al mundo, ¿no? Es algo tan básico como, bueno, y si quiere salvar al mundo, ¿por qué no mejor dona todo su dinero a diferentes causas en lugar de él pretender ser el que va a salvar a todos, ¿no? También este individualismo son toda una serie de valores y de enseñanzas que se transmiten hacia las infancias. Aunque parezcan que son películas inocentes y palomeras, en realidad traen una serie de, como decía, de valores que permean en nuestro imaginario, lo queramos o no. E incluso si no lo concientizamos, lo absorbemos de una manera mucho más inmediata y sin ningún cuestionamiento, porque justamente no tenemos esta guardia para pensar, es que quién sabe qué me va a tratar de enseñar esto, ¿no? Pero bueno, por el otro lado tenemos a un personaje que es similar en el hecho que no es que tenga un superpoder per se, sino que también su superpoder es el desarrollo de la tecnología. No obstante, en el caso de Shuri, Shuri es parte de Wakanda, que es justamente una pieza de ficción especulativa que se pregunta qué habría sucedido en el continente africano o en alguna parte del continente africano de no haber existido la colonización europea. Wakanda es un espacio que se supone en este universo que está oculto, que los demás países no saben de su existencia, porque justo han sabido esconderse y han sabido preservar sus formas de vida contra el colonialismo. En ese sentido, además tienen un recurso natural también ficticio, pero que hace que hayan podido desarrollar diferentes formas de tecnología que además no son destructivas con el medio ambiente y, por ejemplo, la película de Black Panther se apellida Coogler, Ryan Coogler, el director, muestra sí de una manera panafricana, es decir, no distingue realmente las etnias de las que tomó inspiración, pero sí imagina y muestra de una manera bella no solo los cuerpos negros, sino también muchas cosmovisiones inspiradas por diferentes culturas africanas y el hecho de que Shuri sea una mujer joven que además está interesada en la ciencia, pero que además lo usa para el desarrollo comunitario y para la protección de su comunidad en lugar de la destrucción, es otro mensaje completamente distinto y que va dirigido hacia otro sector, por ejemplo, de la infancia. Finalmente, estos son como dos caras de una moneda, ¿no? Son el resultado de la industria cinematográfica estadounidense y el hecho que exista Shuri no significa que ya está descolonizado Marvel, por ejemplo, ¿no? Pero, y bueno, porque hay muchos intereses financieros detrás, pero al mismo tiempo que se pueden criticar estas cuestiones, también se puede apreciar el hecho que este tipo de personajes suponen un avance en la representación de, por ejemplo, las personas negras. Ya no es tener que verse siempre en estos casos como los criminales, como los esclavos, como los trabajadores domésticos, sino pensar en las posibilidades para una niña negra promedio. ¿Qué tal si ella estudia ciencia y se vuelve este gran prodigio, ¿no? Entonces es plantear, como decía, nuevas fronteras y espacios a los que pueden acceder, en este caso, las niñas negras. Otro caso muy específico del que les quería hablar es la serie de HBO Lovecraft Country, que acaba de salir, apenas terminó hace unas 2 o 3 semanas. Y aquí también es importante hablar sobre quiénes son las personas que están detrás, quiénes están escribiendo estas series y produciéndolas. Y en el caso muy específico de esta, si bien está basado en una novela escrita por un hombre blanco,
La serie fue escrita por una mujer negra y, bueno, también, digamos, una comunidad de escritores diversos, pero liderados por una mujer negra llamada Misha Green, que justamente cae en muchas formas distintas de la ficción especulativa porque aborda el terror, la fantasía, la ciencia ficción y si bien no fue, digamos, tuvo una recepción crítica variada, pues sí tiene algunas cuestiones criticables o que tal vez fueron mal logradas. Me parece que esto no descalifica del todo la serie completa, porque también es necesario pensar en el hecho que a la mayoría de las series, es decir, las series creadas por personas blancas, protagonizadas por personas blancas, no se les exige la perfección que se le exige, por ejemplo, a esta serie, ¿no? A otras series creadas por personas racializadas. Entonces, me parece que si bien tiene algunas cuestiones cuestionables o criticables, sí hay unos episodios muy en concreto que me parece importante compartirles porque tocan temas muy dolorosos, en este caso también para la comunidad de personas negras, o más bien las comunidades negras en Estados Unidos, jugando con esta especulación e invitándonos a pensar en otras posibilidades o en otras maneras de entender la manera en la que las personas negras se mueven por el mundo. Entonces, específicamente, hay un capítulo que es protagonizado por estas dos mujeres. Solo para darles un poco de contexto rápidamente, la mujer de la izquierda se llama Ruby y como podrán ver, pues es una mujer negra de piel oscura, porque además aquí se habla de la cuestión del colorismo, es decir, que las personas negras de piel oscura no tienen las mismas ventajas que tienen las personas negras de piel más clara en el contexto, bueno, en este contexto estadounidense, pero de manera generalizada. La proximidad a la blanquitud siempre será favorecida y esto también se puede manipular, por ejemplo, a través de la manera en la que las mujeres se peinan o en el maquillaje o en la fotografía, si usan flash para blanquearse la piel, qué sé yo. Entonces, lo que atraviesa esta cuestión del capítulo en cuestión, permíteme, es que gracias a una poción mágica, esta mujer Ruby se convierte en la mujer de la derecha, que se llama Hillary. Entonces, lo primero que ella hace cuando se da cuenta que se convirtió en una mujer blanca, porque es algo que sucede sin su conocimiento, pues se ve al espejo y sale corriendo y está espantadísima y ella está en un barrio pues segregado de personas negras y todas las personas la están viendo y ay, la podemos ayudar, señorita, y llega la policía y le dice, ay, te están molestando estos negros, y dice, no, 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 no. Y regresa ya a su casa y uno de los diálogos que me pareció tan doloroso, pero además tan importante de explorar, es que dice, yo estaba perdida en la calle, desorientada, y yo podía ver por cómo me miraban las demás personas que solo se sentían preocupados por mí. No me veían como una amenaza, no me veían como alguien que les podría hacer daño, solo era una pobre mujer indefensa. Y qué grave que eso sea una humanidad que solo les es concedida a las mujeres blancas. A las mujeres racializadas, lo primero que se les hace es ver con sospecha o pensar que son prostitutas o criminales de alguna manera. Y me parece que esta escena retrata de una manera muy interesante esa cuestión. Específicamente, ya hablando de Hillary, que se vuelve a transformar en este personaje, lo primero también, de las primeras cosas que hace una vez que está en este cuerpo blanco, es ir a pedir empleo digamos, el equivalente del Palacio de Hierro de la ciudad y la época en la que están, porque pues no contrataban a mujeres negras y entonces, aunque ella tenía todas las certificaciones, había tomado no sé cuántos cursos de secretariado y de no sé qué, solo por ser una mujer negra ya estaba descalificada. Y entonces en la escena cuando entra a esta tienda y les muestra todos los documentos
que verifican lo capacitada que está, dicen, bueno, pero es que usted debería de ser gerente prácticamente, ¿no? Pero que ahí también está como un comentario que le hacen que pues evidentemente no lo puede ser porque es mujer, y ahí también se habla pues que a pesar de ser una persona blanca, su condición de mujer también le impide llegar a ciertos espacios de poder, aunque está calificada para trabajar en estos rubros, ¿no? Entonces, toda la cuestión de Ruby versus Hillary es muy, muy intensa y muy dolorosa porque especula con qué tan fácil, o más bien, serían mucho menos complicadas nuestras vidas si fuéramos personas blancas, ¿no? En este caso, más que el ser personas blancas, me parece que la crítica se dirige hacia el racismo, es decir, si ella fuera una mujer y su raza, entre comillas, no influyera en la manera en la que se mueve por el mundo, ¿qué tantas cosas podría hacer, no? Y si bien es después una cuestión que se recarga mucho en la parte como más sangrienta, porque las transformaciones son como una mariposa saliendo así, pero muy, como decía, muy sangriento. Sí es una cuestión social interesante porque aborda la manera, o más bien las diferencias raciales que existen entre las mujeres, ¿no? Y que también cuando se habla de la mujer, pues no es un grupo homogéneo, no es una categoría homogénea y no podemos pensarlo en ese sentido. Es necesario pensar en cuáles son las formas de violencia que afectan a distintos tipos de mujeres y cuál es la mejor manera de hablar de ellas, ¿no? Y que me parece maravilloso que a partir de un capítulo de una serie de ciencia ficción o de fantasía, en general, como les decía, de ficción especulativa, se puedan abordar estos temas. El otro capítulo que les quería comentar brevemente de esta serie se llama Yo soy Hipólita, o Hipólita, y esta pareja, bueno, en esta escena están como parte de un sueño de su hija, pero la mujer de la derecha, Hipólita, es secuestrada por un alien y le dice, ¿quién eres? Nómbrate. Y dice, bueno, pero no entiendo. Y lo que vemos a lo largo del capítulo es que ella es puesta en distintos contextos que justo le permiten desarrollar y cuestionar quién soy, cómo me nombro, definirse en sus propios términos. Y lo que es muy interesante es que habla sobre justo cómo históricamente las mujeres negras, en este caso, no hemos tenido la habilidad de definirnos en o a partir de nuestros propios parámetros. Muchas veces nos movemos por el mundo con visiones impuestas por las demás personas, que si somos la mami, es decir, la cuidadora, este ser que no es sexual y que solo vive para servir a los demás. Pensemos en estos personajes de El derecho de nacer y la tía Jemima de los hotcakes, o por otro lado como estas mujeres hipersexualizadas, seductoras que solo viven para como llevar a los hombres a la perdición, qué sé yo. Y entonces es muy difícil ser auténticamente o definirnos en términos auténticos por todas estas cuestiones de opresión que nos son impuestas desde la infancia y pues por toda la vida. Y lo valioso de este capítulo es que Hipólita tiene el poder de definirse en sus propias palabras y a lo largo del capítulo dice, yo soy madre, ¿no? Pero por decisión, no por imposición. Yo soy fuerte, yo soy guerrera en una parte. Yo soy, y finalmente ella es Hipólita, pero es porque ella pudo explorar su identidad y su sentido de pertenencia y su propósito bajo sus propios parámetros en los espacios que quiso, sin tener que sujetarse a lo que se esperaba de ella en la sociedad. Hasta cierto punto, y podríamos decir que ella tuvo la habilidad de definirse, de definirse como lo haría, por ejemplo, un hombre blanco en México, por ejemplo, ¿no? Un hombre blanco con dinero
tiene todas las posibilidades de explorar, viajar, conocerse, deshacerse, reinventarse, y muchas personas que no estamos en esta categoría, nos es mucho más difícil porque se esperan cosas muy específicas de nosotros, nosotras o nosotres, pero que tienen que ver muchas veces con, no, es que no le des la oportunidad, es una persona tonta, no, es una mujer, solo va a estar aquí, se va a ir a casar o embarazar, ¿no? Entonces, estos dos capítulos hablan de una manera muy específica o exploran de una manera muy creativa sobre la manera en la que, cómo podríamos ser si no tuviéramos todas estas barreras que nos impiden explorar con la misma tranquilidad nuestras identidades de la manera que lo haría, por ejemplo, un hombre blanco. Por otra parte, otro producto cultural que también explora qué pasaría si, es la película canadiense Blood Quantum, dirigida por Jeff Barnaby, que es un hombre indígena canadiense de la nación Mi'kmaq. Y esta película habla sobre un apocalipsis zombie, pero que todas las personas indígenas son inmunes a la mordida, ¿no? a estos zombies. Y juega con las categorías raciales en Canadá que definen a una persona como indígena por, como dice el título de la película, Blood Quantum, es decir, el porcentaje, entre comillas, de sangre indígena que tienen, y que, por ejemplo, si una persona de una nación indígena se casa con una persona que no está registrada como indígena, que no es indígena, entonces sus hijos son mitad, o sea, legalmente son mitad indígenas. Y eso hace, por ejemplo, que puedan perder los derechos a ciertos beneficios que da el gobierno, o podrían perder el derecho a habitar ciertas tierras o de propiedad sobre ciertas tierras. Y entonces esta película como que voltea por completo esa opresión, ¿no? Si bien quieren señalar a las naciones indígenas y despojarlas de acuerdo con estos criterios inventados por el gobierno, pues con influencias coloniales, ¿qué pasaría si gracias a esos mismos criterios las naciones indígenas se hicieran inmunes y ahora las personas blancas buscaran esa ayuda? Entonces me parecen unas formas muy interesantes también de lidiar con la violencia y con el trauma que implican este tipo de clasificaciones incluso. Ya para ir terminando, para el caso mexicano, una película que también les recomiendo es Vuelven, de Isa López, que se inscribe más bien en el género de terror, pero especula con la pregunta, ¿qué pasa con todos los niños y niñas que se quedan huérfanos porque sus padres fueron víctimas de la violencia masificada en México, digamos, durante la guerra contra el narco, ¿no? ¿Qué pasa con la infancia que es abandonada porque todos los adultos cuidadores de los cuales están a cargo desaparecen? Y además de esto, también especula con, ¿y si estas personas pudieran volver como fantasmas? Y trata de ejercer una especie de justicia poética, y me parece que esa también es una función fundamental de la ficción especulativa. Muchas veces en la realidad no se puede obtener justicia o reparaciones por ciertas formas de violencia u opresión, y entonces al menos en la narrativa se puede tener una resolución y es una forma de hacer catarsis para compensar por todas estas formas de violencia que no se van a reparar en el futuro inmediato al menos. Entonces, por último, en el caso del ciclo de películas que mencionó Mariana al principio que estarán disponibles, les recomiendo que vean estas 3 ecuaciones corpóreas, Necesito que regreses y Colores, y que lo traten de ver a través de esta perspectiva que les acabo de exponer, y pues que les haga reflexionar, qué les hace pensar, qué formas de opresión ven reflejadas ahí. Pues también existen diferentes formas de hacer catarsis en estos 3 cortos, entonces eso me pareció fantástico. Para concluir, solo dejar esta idea que las historias también importan,
no solo porque nos permiten reapropiarnos de narrativas que nos fueron arrebatadas por procesos históricos violentos, sino también porque nos permiten sentar las bases para imaginar otras posibilidades, otras realidades, otras maneras de, en lugar de desarrollo, pensemos en buen vivir o de bienestar, y le permiten a las generaciones que van llegando imaginarse en otros contextos que no impliquen que les atraviese constantemente la violencia o la opresión. Entonces, con esto terminaría y les agradezco por acompañarme hasta ahora. Súper. Creo que podemos, ándale. Yumko, pues súper interesante y en algunos momentos hasta doloroso, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Es increíble que muchas de estas cosas que nos planteas, pues las estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el 2020 además es el año de la distopía, por definición, y justo en este contexto con las elecciones, ¿no? En Estados Unidos, además de todo, siento que es como el ejemplo perfecto, ¿no? De la ciencia ficción, de lo que hemos conocido como ejemplos de distopía. Te quiero compartir que tenemos varias preguntas del público. La primera es a través del Facebook de Igualdad UNAM, pregunta Dulce Bravo. Qué interesante lo que está planteando la ponente, ya que la literatura infantil es nodal para las infancias o las niñas conozcan el mundo y desde esa trinchera ya se encuentran invisibilizados por no pertenecer al blancamiento. Entonces pregunta, ¿qué literatura y cine recomiendas para ir descolonizando la literatura y cine orientada para niños? Un poco creo que tú pusiste el ejemplo de esta contradicción entre Iron Man, ¿no? y Black Panther, pero no sé si tengas otros ejemplos para infancias. Sí, pues para infancias ya he hecho listas compilando literatura diversa. Están en Twitter, pueden encontrarme como @latinamericana o así como está mi nombre, Yumko Ogata. Y a través de la búsqueda de Twitter poner así de Yumko Ogata y así el hilo, si no igual hoy lo vuelvo a compartir en mi Twitter para que las personas que no lo conocen lo puedan ver. Pero sí, justo me parece muy importante tratar de curar el contenido que ven las infancias para que no se queden solo con los cuentos de Disney, que ahora son más diversos, ¿no? Pero que hay más allá y que hay más posibilidades. Entonces, con gusto les comparto mis sugerencias sobre literatura infantil en un momento. De acuerdo. Preguntan también a través del Facebook de Igualdad UNAM. Una pregunta, dice una cuenta Mundo Mujer, ¿consideran que la ficción literaria y cinematográfica puede ser un medio para introducir a las nuevas generaciones a una cultura basada en la igualdad entre hombres y mujeres? Sí, definitivamente, porque el primer paso para construir una nueva realidad es imaginarla y pensar que es posible. Y el acto de narrarla y de pensar que podría ocurrir en este parámetro, con estos parámetros o en esta situación, ya es disruptor, porque estás asumiendo que lo que existe no es la verdad y que hay más allá y Claro. que no hay por qué quedarse con lo que nos han enseñado. Pregunta Alejandra González, ¿conoces ejemplos de representación de personajes LGBT+ en obras de ciencia ficción? Ahorita sí, de rapidísimo no, pero estoy segura que sí existen, o sea, si me pongo a pensar seguro me acordaría. Y por ejemplo, una de las fallas que tuvo esta serie de Lovecraft Country es la manera en la que representa a sus personajes LGIT, porque pues realmente no les hace justicia y cae otra vez en esta narrativa trillada que le dicen mata a tus gays, o sea, mata a todas las personas de la disidencia de género y sexual. Entonces voy a pensarlo y si me acuerdo también al rato los comparto en Twitter. Claro. Julie Rosales pregunta, ¿qué consejos le podrías dar a mujeres que buscan crear contenido audiovisual para no caer en estas limitantes que encasillan a personajes y caen en clichés? Pues recomendaría que
En primer lugar, escriban sobre lo que conocen, y lo que conocen son sus propias historias. Entonces, escriban sobre cosas que tienen cercanía a ustedes. Es decir, si vives en la Ciudad de México, en, no sé, la colonia Miguel Hidalgo, parte de ahí, incluso aunque sea ficción y vaya a haber magia o fantasía o terror, lo que sea, parte de ahí, de las experiencias propias y las de tu familia, para que hagas un relato mucho más, o digamos que sea menos probable que vayas a apropiar voces de personas o de situaciones que te son ajenas, o que vayas a incurrir justo en uno de estos clichés o construcciones que son violentas también. Claro, lo que le llaman apropiación, ¿no? De acuerdo. Lorena García pregunta, ¿hay algún ejemplo literario de Abya Ayala que nos puedas recomendar? Es a través del Facebook de San Ildefonso. Pues depende de a qué se refieran. Si ciencia ficción o ficción especulativa, pues sí hay de todo un poco. Ahorita les puedo recomendar de buenas a primeras a la escritora haitiana Edwidge Dantica, que tiene una antología de cuentos que se llama Cric Crack, y que cae más bien como en, tal vez en la fantasía, o sea, como si pensamos en géneros más específicos, pero sí es ficción especulativa, y además el estilo de Dantica es muy, muy bueno. Ella es haitiana, pero migró a Estados Unidos cuando era muy joven, entonces escribe en inglés, pero su obra sí está traducida al español. Y otra que les puedo recomendar ahorita que me acuerdo es también de Haití, Evelyn Trujillo, que tiene una novela que se llama La memoria acorralada, y que juega, o sea, también es ficción especulativa, pero entre el pasado y el presente de la historia, porque también lidia con las consecuencias que tuvo la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, en Haití. Entonces, de buenas a primeras, esas son las que podría recomendar. Perfecto. Daniela Castillo, ¿qué elementos crees que deberían estar presentes para que una obra cinematográfica o literaria de la ficción especulativa invite realmente a una reflexión o a una catarsis sobre la violencia racial y no genere un mensaje ambiguo o debatible como la producción reciente de Nuevo Orden? Pues creo que la cuestión ahí, por ejemplo, es que el director y guionista, Michel Franco, es una persona que desconoce completamente los contextos de los que habló. Es decir, es un hombre blanco, rico, pues me parece que la Ciudad de México, pero digamos de un contexto urbano, y que quiso hablar de las revueltas sociales sin tener un contexto sobre por qué ocurren las revueltas sociales, sin incluir, por ejemplo, a personas racializadas para escribir a los personajes racializados. Entonces cayó en cuestiones como también es un cliché del Salvador Blanco, les recomiendo lo googleen, pero pues justo la apropiación atravesó mucho esta situación, quiso hablar de cosas que no conoce, y pues por eso salió esta visión tan estereotipada y pues incluso racista, ¿no? sobre los personajes racializados en el contexto específico de la película, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es súper importante que no hablen de contextos que no conocen, y si quieren hablar de contextos que no conocen, mínimo incluyan a escritores y escritoras que sí son de esos contextos y que puedan enriquecer la narrativa. Por ejemplo, también esta serie de HBO Watchmen, si bien el equipo de escritores fue liderado por un hombre blanco, me parece que fue tan buena y tan reconocida porque el equipo estaba compuesto por personas negras, por mujeres negras, pues digamos, el equipo era bastante más diverso, y entonces podrían aportar distintas perspectivas y construir una historia mucho más interesante y retadora para el imaginario. Claro, ahí yo incluso pensaría que parte del avance estaría en, pues no solo la representación, ¿no? Creo que la representación es importante, ¿no? Las mujeres además lo sabemos.
estar representadas por ejemplo, ¿no? Con otras mujeres en esquemas de poder es importante, pero no lo es todo. Y también yo creo que justo lo que acabas de decir, ¿no? El que las creadoras formen parte de los procesos creativos, ¿no? Un poco pienso en estas cosas como de las primeras modelos que salen en portadas, ¿no? De grandes revistas internacionales que son mujeres indígenas. Pues sí, pero si alrededor de ese equipo creativo es únicamente personas blancas, pues en realidad no estamos ahí avanzando, ¿no? Creo que tendríamos que estar más visiones incluidas en ese equipo creativo. Entonces creo que, si no me equivoco, es por donde Sí, vas definitivamente. Y que luego estas cuestiones representativas se quedan en la performatividad, o sea, en que Exacto. parezca que somos inclusivos. Pero es una simulación. Pues, ajá, sí. La última pregunta nos pregunta Ana Carolina, también de Igualdad UNAM. En estas intersecciones cabrían también reflexionar sobre las intersecciones con los animales no humanos, hacer especulaciones interespecies. La colonialidad, racismo, sexismo, capacitismo atraviesa a humanos y no humanos. Pues entiendo que no, o sea, es un comentario, una pregunta. Entiendo que es un comentario. Sí, ok. Sí. Pues está interesante también pensarlo de esa manera. Y yo no lo había pensado así, sí. Sí, yo no lo veo de esa forma, pero me parece interesante que también se comparta esa perspectiva y pues justo, ¿no? Pensar cómo hay diferentes maneras de configurar a los personajes en la ficción. Claro. Una pregunta que se me había pasado, Yumko, disculpa. Erendira, ¿desde cuál teoría o metodología se puede observar y estudiar la resistencia en obras de ciencia ficción? Pues hay muchísimas, o sea, la sociología incluso, ¿no? Hay tantas teorías y metodologías como hay géneros como los que les acabo de mencionar, ¿no? Realmente importa desde dónde lo quieran leer y demás. Por ejemplo, muy específicamente, hablando sobre afrofuturismo, quien acuñó este término, ahorita se me fue el nombre del autor, pero es un hombre negro y está en un texto que es fácilmente asequible en internet que se llama Black to the Future. Y que justo especula sobre las posibilidades de la ficción hecha por personas negras. Entonces, esa es una, ¿no? Pero existen 1000, 8000, entonces yo creo que ahí es más conveniente una exploración de Google para ver qué buscas tú y entonces en lugar de qué metodología puedo usar es qué metodología me va a servir para estudiar esto que quiero, creo. Que estoy buscando, claro. Mejor aproximación. De acuerdo, pues bueno, esas serían todas las participaciones por parte del público. Yo creo que nos has dado un panorama súper amplio, Yumko, a propósito de utopías y distopías vistos desde pues, la ciencia ficción como una herramienta liberadora, ¿no? Y además estos ejemplos que nos das de mujeres negras que han escrito, porque además hay que partir de algo muy obvio, ¿no? Las mujeres siempre hemos sido creadoras, no musas, hemos creado siempre, ¿no? Y además ustedes, las mujeres negras, también lo han hecho, simplemente se ha atravesado temas de opresión, ¿no? Para que no se avance en la publicación de esas obras, pero lo han hecho. Y a mí hay algo que me parece muy, para cerrar en este tema, que me pareció bien interesante. Me compartiste una TED Talk sobre Octavia Butler, que me pareció como hasta un presagio, ¿no? Saber que ella acuñó en una de sus obras, que la mencionaste, el nombre en inglés, que ahora no recuerdo, el eslogan, ¿no? De Make America Great Again. Y creo que es algo que a veces siento que pues sí, el futuro que pensábamos muy lejano, estas distopías que nos dijeron, ¿no? En algún momento que podrían ser posibles, las estamos viviendo, ¿no?
Y creo que la ciencia ficción nos tiene que ayudar a las mujeres a seguir creando y pensando en futuros mejores para todas, para todes, ¿no? Y bueno, el cine también es una herramienta más de narrativas, de muchas narrativas, ¿no? En la que podemos caber todes. Como tú decías, ¿no? No hay una realidad, hay muchísimas realidades. Entonces, pues sí, te agradezco mucho, Junko, tu participación con nosotros. Este análisis fue súper, súper enriquecedor. Y nada, invitarles a todos, a todes, a seguir viendo estos trabajos que van a tener muchas lecturas, ¿no? Desde el feminismo, pero también a nivel cinematográfico. Será muy interesante saber su opinión en nuestras redes, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias, Junko. No sé si quieras dar alguna última reflexión. Muchísimas gracias pues a San Ildefonso por abrir este espacio e invitarme para hablar sobre este tema. Mariana, por toda la preparación previa que tuvimos y por esta charla tan interesante y productiva. La Filmoteca también le agradezco por invitarme y pues le invito a las personas que están viendo esto pues a cuestionar y a tratar de dilucidar cuáles son estos valores o estos mensajes que nos transmiten los productos de ficción que consumimos, porque todos tienen mensajes, solo hay que ver qué dicen y tratar de consumir ficción hecho desde la diversidad de personas de la comunidad LGBT, personas racializadas, personas de distintos países. Entonces, sí, muchas gracias por esta charla y estaré también compartiendo en Twitter otra vez el hilo sobre literatura infantil. Muchas gracias por el interés. Muchas gracias. Nos vemos.